Ya estamos de regreso, queridos amigos de Bien de Salud. Nos sigue acompañando Atilio Vázquez, él es máster en inteligencia emocional y estamos conversando sobre el manejo del estrés. Antes de irnos a la pausa, habíamos preguntado si todo el estrés es negativo o también hay un estrés positivo. Bueno, hay que tomar en cuenta un poco cuál es la definición de estrés. ¿Para qué es el estrés? El estrés nace como un proceso adaptativo. Es un proceso en el cual el organismo se prepara para una acción demandante. Es decir, no se puede decir que el estrés sea negativo o positivo. Depende del contexto. Hay momentos en el cual, por ejemplo, a nosotros nos dan una tarea. Usted tiene que presentar un informe o un proyecto estratégico. Entonces, o no sé, los exámenes de pronto, los estudiantes. Entonces, eso hace que la persona oriente su atención al hecho de la tarea, ponga sus recursos, dedique su tiempo, haga su estrategia, planifique. Va a tener un estrés, pero es un estrés positivo porque le va a permitir a la persona demostrar que tiene las cualidades para calificar. Es una fase, es un episodio, ¿no? Es un Empieza episodio. Y ahí pasamos probablemente por la alarma, la resistencia y bueno, al final el agotamiento, cuando ¿no? uno termina y dice, bueno. Ese es muy bueno el enfoque. El problema es cuando el estrés se vuelve ya constante. Es permanente el estrés y como ocurre en algunos casos hay personas que no se desconectan después de trabajar, llevan el trabajo a la casa. Atilio, quiero aprovechar que está aquí esta maqueta. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando empieza una fase de estrés? Sí, bueno, dentro del cerebro hay una zona que es el cerebro emocional, que es el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico tiene una región, un órgano específicamente, que es el que detecta, el que está atento cuando hay una situación de peligro, de riesgo, que es la amígdala. Entonces, cuando hay alguna situación que la amígdala califica como de peligro, de alta tensión, riesgo, ¿no? Automáticamente informa a esta zona del cerebro, que es el hipotálamo, tomar las acciones del caso. Entonces, se produce unas reacciones químicas que es interesante conocerlas. El hipotálamo, inmediatamente que la amígdala le dice tienes que actuar inmediatamente, hay una situación que demanda esfuerzo, el hipotálamo segrega una hormona que tiene un nombre un poco largo, se llama hormona liberadora de la corticotropina. ¿Ya? Esta hormona va hacia un área, una glándula del cerebro muy importante, que es la glándula pituitaria. Esta glándula pituitaria, cuando recibe la hormona liberadora de la corticotropina, libera a su vez otra hormona, que es la hormona que se llama la corticotropina, adrenocorticotropina. Esta adrenocorticotropina viaja hasta la altura de los riñones y en la parte superior de los riñones hay unas glándulas, que son las glándulas suprarrenales. Estas suprarrenales liberan el famoso estrés o hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, ¿qué es el cortisol? El cortisol viene a ser como el combustible que nos da el organismo para afrontar situaciones de estrés. Esto es como un tren. Un tren necesita a alguien le esté dando carbón para que pueda siguiendo su posición. Entonces, claro, el cortisol viene a ser el combustible que le permite al tren avanzar. Imagino que si sometemos a nuestro cuerpo integralmente a una situación de estrés que no cesa, es como decir, echa más, ponle más, y van a empezar a haber reacciones también a nivel físico, porque no creen que el estrés solamente tiene que ver con un tema neurológico y que no se traduce en enfermedades físicas. Pueden salir alergias en la piel, pueden suceder muchas cosas a raíz del estrés, ¿no? Hay muchas manifestaciones. Lo que ocurre es que este cortisol se va liberando, pero por ejemplo, cuando ya llega, pongamos, si una persona trabaja hasta las 6 de la tarde, ya se desconecta la persona, entonces las trazas de cortisol regresan otra vez al hipotálamo y el hipotálamo entiende que ya la actividad ya cesó y por lo tanto ya cesa ese mecanismo de producción del cortisol. Pero ¿qué pasa cuando es una situación que cesa efectivamente, por horario o lo que fuera? Por horario, pero si esto se mantiene, el cortisol se sigue liberando y este cortisol que nos da la energía
en exceso va a empezar a deprimir el sistema inmunológico y ahí es donde se dan una serie de patologías serias. Bajan las defensas, estamos expuestos a diversas enfermedades, a diversas circunstancias de salud. Atilio, comprendemos que efectivamente el tema del estrés es bastante amplio, que podríamos abordarlo por distintos puntos, pero me gustaría que, considerando que estamos ya cerrando esta entrevista, que dejemos algunas recomendaciones específicas para prevenir y para tratar el estrés si ya está desencadenado y si de pronto estamos detectando que ya van algunas semanas o algunos meses y no logramos estar nuevamente en una posición neutral, ¿no? Sí, hay muchos enfoques, hay tres afrontamientos o herramientas que podemos utilizar para el tema de estrés. Uno es afrontamiento a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque por definición el estrés es una alteración de nuestro organismo. Se ha alterado el organismo. Han podido escuchar que se libera una serie de hormonas de estrés. También participa adrenalina, noradrenalina, que son hormonas muy conocidas también, que alteran todo el organismo, ¿no? El corazón, por ejemplo, bombea más rápido, hay mayor presión sanguínea, es decir, hay una alteración completa de lo que el organismo ha estado en una situación de tranquilidad o homeostasis, pasa a una situación de heterostasis. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero tranquilizar el organismo. Una forma, por ejemplo, es practicando una meditación que relaje a la persona. Cuando uno está en estado de tensión, toda la musculatura, todos los músculos se tensan, entonces tenemos que bajar esa tensión. Eso es importante. Una práctica recomendada es, por ejemplo, la meditación, yoga, digamos que también nos lleva un poco a conseguir el centro, ¿no? Exacto, el yoga, la meditación, la práctica de la respiración que va a calmar. Otro también es hacer ejercicio definitivamente. Esto va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Atilio, por tu presencia, por las recomendaciones. Gracias. Y sobre todo destacar que es importante la prevención, ¿no? No esperar a una fase extrema, que igual se puede abordar. Pero así es. Aquí el Instituto Bien de Salud y Magnesol te hacen entrega de este presente. Muchas gracias. Colaborando siempre además con la ruta de la prevención. Precisamente el magnesio es uno de los minerales que nuestro cuerpo bota y pierde con facilidad y que debemos recuperar precisamente en una nutrición diaria con magnesio. Sí, el magnesio es un elemento que es muy utilizado por el cerebro, entonces definitivamente tiene un papel bastante fundamental también como coadyuvante en la parte de buen hábito nutricional, usar su dosis de magnesio. Excelente, don Atilio, muchísimas gracias por su presencia, esperamos tenerlo aquí para seguir conversando sobre estos temas de inteligencia emocional que son muy útiles y aplicables en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí están apareciendo los datos de contacto. Si ustedes quieren algún soporte, alguna información, algún tratamiento con él, aquí tienen los datos precisamente de contacto. Nosotros continuamos compartiendo aquí en Bien de Salud.